Pues ya es sábado, mis hermanos, 6 de septiembre. Estamos ya dando por terminada el día de hoy la semana 22 de tiempo ordinario. Mañana estaremos en la semana 23 iniciándola, o desde hoy en la tarde en la misa de precepto dominical. Si tienes oportunidad de ir desde hoy de una vez, qué bueno, pero si no, mañana sin falta. El sábado es el día del Señor. Domingo, Dominus, es el día del Señor. Y nosotros aquí seguimos meditando la palabra de Dios. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono. Y seguimos en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Estamos llevando una lectura continuada, por eso la reflexión de un día puede estar muy ligada a la otra, como es el caso del día de hoy, tanto del Evangelio también. Hoy es Colosenses capítulo 1, ahora versículos del 21 al 23. Y dice, hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios. Fíjense, es bien importantísimo que meditemos bien esto que va a decir. Dice, ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal para hacerlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmes, cimentados en la fe y que no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Es tremendo, mis hermanos, porque obviamente si yo les pregunto, ¿ustedes son enemigos de Cristo? ¿O alguna vez han sido enemigos de Cristo? Quizá la respuesta natural es no, yo no soy enemigo de Cristo, pero sin embargo hay que ver nuestras obras. Hay que ver nuestras obras. Si tú eres una persona de doble moral, si tú eres una persona casada y que tiene otra mujer, o que no tiene otra mujer fija, pero dices, yo soy hombre y me puedo dar el vuelo con otras mujeres mientras no le falte nada a mi esposa. Si tú eres un mentiroso y que tus mentiras están haciendo daño a la gente, si tú eres un ladrón, un criminal, o sea, cuidado, porque dice, ¿qué significa o de dónde sale el ser enemigo de Dios? Precisamente estar alejado de Él y cometer acciones o actos contrarios a lo que hace Él. Si Jesús vino por el mundo y pasó haciendo el bien. Si tú pasas por el mundo haciendo el mal, eres enemigo de Cristo. Y por muy católico que seas, por muy bautizado, por muy católico que sea yo y por muy diácono que yo sea, si yo vivo alojado de Dios y con conductas y comportamientos que me alejan de Dios, entonces estoy comportando como un enemigo de Cristo. Pero bueno, para eso vino Él, para redimirnos. Porque antes de Cristo todos podríamos decir que eran enemigos de Dios, porque el cielo estaba cerrado para todo el mundo. Pero llega Cristo y Él abre las puertas del cielo. Él con su sangre derramada nos purifica para que seamos santos e irreprochables. Una persona adulta que se bautiza, en ese momento es santo e irreprochable. Si sale y lo atropella un carro y se muere, se va directamente al cielo. Acaba de ser purificado. Cuando tú entras al confesionario y haces una buena confesión, sales de ahí siendo santo e inmaculado, irreprochable a los ojos de Dios. Pero ¿cuánto tiempo dura? Por eso dice, ahora nos toca a nosotros permanecer firmes, permanecer en esa gracia que nos acaba de dar el sacramento. Pero somos cabezones. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, que una pequeña cantidad de gracia en el hombre es más grande que toda la creación del universo, porque la creación del universo es material. En cambio, cuando tú te reconcilias con Dios y recuperas la gracia, es algo que lleva a la santidad. Entonces, qué interesante, dice Santo Tomás de Aquino, que en el sacramento de la reconciliación sucede algo más importante que sucedió en el momento del Génesis, en el momento de la creación. Porque en el momento del Génesis se crearon todas las cosas materiales, pero ahí en el confesionario se está recreando el ser humano como un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el problema es ese, que no permanecemos firmes en la fe, que caemos. Yo les digo, cuando hago un bautizo, yo siempre les explico paso a paso, porque les digo, cuando nos bautizaron éramos niños, y a estos niños que estamos bautizando, ustedes tienen la obligación como padres de educarlos en la fe, pero no lo hacen. No sé, de decirles la importancia de su bautismo, pero no lo hacen. Y yo por eso les explico cada parte. Les digo, por eso, después de bautizarlos y del Espíritu Santo que entra en ellos,
Yo les digo, cuando tú cometes pecado y te justificas diciendo es que yo soy, bueno, soy ser humano, no soy perfecto, pues no, Dios te dio las herramientas para luchar y te las dio en el bautismo. Te purificó y te dio lo necesario para que te mantengas purificado, que es la gracia de la reconciliación. Entonces, a eso estamos llamados, a mantenernos firmes y tomando la fuerza del evangelio que Dios nos ha traído. Y el evangelio de Lucas de hoy son los primeros 5 versículos del capítulo 6. Dice, un sábado Jesús iba atravesando unos sembradíos y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Recordemos que cuando envía a los 72 discípulos de 2 en 2, cuando regresan muy contentos porque dice hasta los demonios nos obedecen, pero muy cansados porque dice que no tenían tiempo ni para comer. Por eso aprovechaban estos momentos que van regresando, pasan por unos sembradíos, arrancan espigas, se comen los granos y sacian su hambre. Pero luego viene la crítica de aquel que nomás está de metiche a ver qué está haciendo. Así como cuando estás tú en misa, estás ahí muy devoto, pero ves a alguien, ay, mira, ya llegó, ya viste cómo viene vestida, mira que él es bien condenado y aquí está muy sentadito en la misa. Y empiezas. Hay personas que así están y así estaban en aquel tiempo. Ven a los discípulos hacer eso y inmediatamente van y los critican. ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Pero fíjense qué interesante. Aquí no le cuestionan a Jesús, aquí los cuestionan a ellos. Pero Jesús estaba viendo lo que hacían. ¿Por qué Jesús no se lo recriminó? ¿Por qué Jesús no les dijo, tranquilos, eso no se lo pueden comer ahorita, es sábado? Jesús se los permitió, porque venían cansados de la predicación, que venían cansados del trabajo del apostolado, ni tiempo tenían para comer. Entonces les da la oportunidad. Jesús lo sabía. Por eso cuando cuestionan, Jesús escucha y Jesús les dice, ¿acaso no han leído lo que hizo David? Una vez que tenían hambre él y sus hombres, entró en el templo y tomando los panes sagrados, que solo los sacerdotes podían comer, comió de ellos y les dio también a sus hombres. O sea, Jesús les vuelve a recalcar lo que ayer les decía. ¿Cuál es la motivación de tus acciones? ¿Es solamente por cumplir? Pues cuando el cumplir un mandamiento se contrapone con la misericordia debe de predominar. Yo les he puesto el ejemplo de que si tú vas a misa y es la última misa del domingo, pero en el camino te encuentras con una persona atropellada y tienes la oportunidad de pararte y de atenderla y de ayudarla y de hablar en la ambulancia y de estar con él, pero tú dices, no, sorry, que otro lo ayude porque yo voy a misa. Si no voy ahorita ya no fui y voy a estar fallando a la misa y voy a tener que confesarme. Pues estás siendo egoísta porque por cumplir, ¿tú crees que cuando llegues a misa el Señor te va a ver con buenos ojos después de que dejaste abandonado a una persona que te necesitaba? ¿Tú crees que cuando entres al Santísimo y te des golpes de pecho, el Señor va a decir qué bueno que viniste a verme? No, dejaste de atenderme a mí, porque Jesús dijo lo que hagas por un hermano, lo estás haciendo por mí. Por eso Jesús les dice, yo no tengo por qué prohibirles que coman, porque vienen con hambre después de trabajar. David y sus soldados venían con hambre después de la batalla. Imagínense que todavía de pilón les dijera, no coma nada, pues hasta que lleguemos a la casa y ya van aguantándose el hambre. David agarró, comió y les dio a sus apóstoles, les dio a sus soldados. Hoy Jesús no dice que él haya comido. Jesús tiene más fortaleza para resistir el hambre que nosotros, pero los apóstoles sí comieron y Jesús se lo permitió. Entonces siempre que trates de cuestionar un comportamiento y quieras aplicar la ley, primero piensa en la misericordia, porque la ley es dura y la ley es fría. Mira, en muchos lugares, y esto lo repito constantemente, pero es una realidad, en muchos lugares está permitido el aborto. Al contrario, alguna vez leí que creo que en Argentina a unos médicos los querían meter a la cárcel porque eran médicos católicos y decían yo estudié para salvar, no para matar. Y no querían practicar abortos y la ley los estaba castigando porque estaban desobedeciendo la ley. Pero es que yo no puedo, lo decían los apóstoles muy claro, primero hay que juzguen ustedes a quién tengo que obedecer primero, a Dios o a los hombres. Nosotros tenemos que pensar siempre, decía yo en días pasados, la inteligencia humana le permite al hombre incluso crear la bomba atómica que va a causar tanto daño.
La inteligencia humana hace que un hombre pueda crear un plan perfecto para asaltar un banco, pero la sabiduría de Dios te va a hacer ver que eso te va a dar mucho dinero aquí, pero te va a estar interrumpiendo tu camino al cielo, que es nuestra patria celestial, es a donde tenemos que llegar. Lástima que muchos van a llegar nada más de paso, van a llegar nada más al juicio y luego vámonos a la izquierda del Padre, a donde habrá llanto y dolor. A lo que estamos llamados es llegar a la patria celestial y ahí quedarnos, a la derecha del Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Claro, algunas veces muchos de nosotros vamos a tener que pasar por el purgatorio, pero sabemos, por eso se llaman benditas ánimas del purgatorio, porque ellas ya están salvadas, ellas ya van a llegar al cielo, solamente están terminando de purificarse para entrar en el reino de Dios. Y la última frase de Jesús es tremenda: el Hijo del Hombre es también dueño del sábado. Ahí les deja claro que Él es Dios, que Jesús es Dios, y lo que Dios hace, nosotros estamos llamados también a hacerlo. Hacer el bien como Jesús hizo el bien. Gracias, mis hermanos. No se olviden de ir a misa y hacer oración por mí y por todas las personas necesitadas. Ofrezcan misas por sus difuntos, esas valen más que muchas cosas, pero ofrezcan y vayan, mis hermanos. Me da tristeza a veces que, por ejemplo, en mi parroquia tú puedes hablar por teléfono y poner una intención. Oye, pues yo quiero que en la misa de 12 le ofrezcan por mi papá y pones la intención. Pues no vas, dice, al cabo ya la ofrecí. No, lo importante es que vayas, que estés presente ahí, que estés ofreciéndole ese sacrificio que dice el sacerdote, que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. A lo mejor es un sacrificio para ti ir a misa, qué bueno, ofrécelo. Va a llegar un día en el que ya vas a ir por gusto, por amor a Dios, no como un sacrificio. Ánimo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.